Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquén y les traigo un nuevo video sobre histogénesis del hueso. Ahí vamos. Bueno, también se puede llamar neoformación de hueso, osteogénesis, son todos sinónimos. Lo que vamos a describir es el proceso a través del cual se va formando primero el tejido óseo y después los huesos como órganos. En primer lugar, vamos a las generalidades. Se forma una estructura conocida como hueso primitivo, hueso inmaduro, también se le llama hueso entretejido. Bueno, el nombre entretejido viene de que las fibras colágenas en este hueso primitivo están orientadas en todas las direcciones, como un entretejido. Además tiene mayor número de células, como vemos acá en la imagen, las células están más desorganizadas, tiene menor densidad, lo cual quiere decir que en comparación con el hueso maduro, la proporción de matriz amorfa, es decir, proteoglucanos y toda la estructura geloide que compone todo lo que es la parte no fibrosa de la matriz, en proporción es mayor en el hueso primitivo o inmaduro que en el hueso maduro, y además tiene una menor mineralización. El hueso primitivo, tanto el compacto como el trabecular, una vez formado, es rápidamente reemplazado por hueso maduro que tiene la típica estructura laminar que vimos en los prácticos anteriores. Esto ocurre en casi todos los lugares, salvo algunas excepciones, como cuando se produce una fractura o generalmente en los alvéolos dentales permanece durante toda la vida adulta una proporción de hueso inmaduro, que es lo que permite la ortodoncia. Bueno, acá vemos una imagen de microscopía óptica con hematoxilina y eosina, donde tenemos algunas trabéculas de hueso inmaduro, immature bone, y en el centro vemos que está siendo reemplazado por hueso maduro, que tenemos unos conductos de Haber primitivos, que después a su vez se reemplazan por conductos de Haber secundarios, que son los permanentes. Bueno, continuamos. Osificación. Llamamos osificación, que también puede ser usado a veces como sinónimo de osteogénesis, histogénesis del hueso, etc. Pero se utiliza específicamente para los procesos a través de los cuales se forma el hueso primitivo. Y se lo divide en dos grandes grupos. Una es la intramembranosa, que deriva directamente de una acumulación de tejido mesenquimático o tejido conectivo embrionario, y la otra es la endocondral, que es dentro de un cartílago. Endo, dentro, condral, condro, cartílago. Lo primero que se forma es un molde de cartílago y luego se produce el proceso de osificación. Acá vemos las imágenes. Arriba, con H y E, una osificación intramembranosa, donde vemos tejido mesenquimático que empieza a desarrollar estas espículas de osificación. Lo que vemos acá son vasos sanguíneos, estas son acumulaciones de sangre porque es muy vascularizado el hueso. Y acá vemos el proceso de osificación endocondral, donde vemos en la parte superior de la imagen un cartílago hialino. Después vamos a ver en detalle todo el proceso que ocurre, pero en la parte de abajo de la imagen ya vemos la neoformación de hueso, la invasión vascular, la formación de médula ósea, etc. Esto lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupe. Vamos a avanzar. Bueno, formación de los huesos. Algunos de los huesos se forman exclusivamente por osificación intramembranosa, como es el caso que vemos acá del hueso frontal, o por ejemplo los huesos parietales. Otros huesos se forman en mayor parte por osificación intramembranosa, pero en menor medida también algunas partes de los huesos por osificación endocondral, como es el ejemplo del resto de los huesos del cráneo y la cara. Y el resto de los huesos del cuerpo, los huesos cortos y largos, que podemos ver acá algunos ejemplos en las imágenes de abajo, todos estos huesos se forman principalmente por osificación endocondral, aunque hay que tener presente que en la parte cercana al periósteo
que produce el ensanchamiento, sobre todo, por ejemplo, de los huesos largos, se sigue produciendo osificación intramembranosa. Es decir, que no hay ningún hueso del cuerpo que sea 100% por osificación endocondral. Pero a su vez, la gran mayoría de la masa ósea del cuerpo se forma por osificación endocondral. Y otro tema muy importante que ustedes tienen que saber es que la estructura del hueso maduro es exactamente igual sin importar cuál fue el proceso de osificación. Es decir, ya sea por osificación intramembranosa, donde desde las células mesenquimáticas directamente se empiezan a diferenciar las células preosteoblásticas y los osteoblastos y forman huesos sin formación previa de cartílago, o en el otro ejemplo endocondral, donde primero se forma un cartílago y luego desde el cartílago al hueso, el resultado es exactamente el mismo. Todos los huesos tienen su porción externa de hueso compacto y su porción interna de hueso esponjoso. Continuamos. Bueno, acá tenemos un muy lindo ejemplo tomado del libro de Ross de cómo se va dando el proceso de osificación endocondral. Esto en realidad es la secuencia del proceso de formación de un hueso largo, que el hueso en realidad es un órgano, no es un tejido. Ya tiene una organización compleja que excede a la de un propio tejido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo se forma este órgano llamado hueso? Bueno, en primer lugar, acá con el número 1 vemos esta pequeña estructura celeste, es un cartílago hialino. Como cartílago ya lo vimos en un práctico anterior, no nos vamos a detener en esto. ¿Cómo empieza el proceso de transformación de cartílago en hueso? Bueno, lo primero que ocurre es que se forma esta estructura que se llama collar óseo. Previo a esto, hay una invasión vascular de lo que era el pericondrio y se transforma en periósteo. Esto es muy importante porque ustedes se acuerdan que el cartílago es avascular. Entonces esta invasión vascular que acá no está dibujada es el primer paso. Entonces se forma este collarete o collar óseo que induce a una disminución del ingreso de nutrientes a la zona cartilaginosa. Acuérdense que el cartílago se nutría por difusión. Esto genera una transformación en los condrocitos que se hipertrofian, mueren y genera una calcificación en la matriz cartilaginosa, que es esto que vemos acá en color más oscuro. Ven que acá en la referencia dice cartílago calcificado, lo que está en este color morado, morado grisáceo. Muy bien. Entonces a partir de ahí avanza la invasión vascular ya no solo a lo que era el pericondrio, sino directamente al cartílago calcificado. Se desarrollan las células óseas y empiezan a formar hueso. Después se forman estas dos placas que ven acá, que son las placas del cartílago de crecimiento, o también se llama disco epifisario, o disco metafisario, o placa metafisaria o diafisaria, o cartílago. Tiene muchísimos nombres, ustedes lo van a poder encontrar en la bibliografía con muchísimos nombres, pero ustedes lo que tienen que tener es el concepto, que no es ni más ni menos que una porción de cartílago hialino que sigue creciendo, y a medida que crece, por un extremo, por el otro extremo lo va invadiendo esta transformación que lo va convirtiendo en hueso. Además, se genera otro fenómeno en los huesos largos, que es que, además de esta formación central que se llama centro de osificación primario, aunque no es un solo centro porque hay varios puntos donde se forma hueso, pero conceptualmente se lo llama centro de osificación primario, se forman otras estructuras en las epífisis, que son los centros de osificación secundarios. Acá los podemos ver en la figura 6, 7 y 8. Y tienen su propia vascularización y se genera el mismo proceso donde la osificación se produce centrífugamente. Bueno, así continúa el proceso hasta que se produce, bueno, obviamente este crecimiento del cartílago es lo que permite la elongación de los huesos y es lo que determina el tamaño del cuerpo en última instancia. Y paralelamente, no está representado en la imagen, pero les cuento que sobre el periósteo se va produciendo una permanente acumulación de hueso y una remodelación del mismo. Finalmente llegamos al hueso maduro, que ya es en la vida adulta, sobre el final de la adolescencia, donde queda
una mueca de hueso, que es la línea epifisaria. Entonces, repasando un poquito, viene la invasión vascular del pericondrio, que se transforma entonces en periósteo, se forma el collarete óseo o collar, estos son sinónimos, se calcifica el cartílago de la diáfisis, recuerden que diáfisis es la parte central del hueso y las epífisis son los extremos, en el caso de los huesos largos, y se forma el centro de osificación primario. Después se forman los centros de osificación secundarios, son las epífisis, y los discos de crecimiento metafisario, cartilaginoso, como lo quieran llamar, hasta el cierre de la placa de crecimiento, y así se termina de formar el hueso, que no se olviden que sigue en remodelación durante toda la vida. Vamos a avanzar. Bueno, algunos detalles de la osificación endocondral y repasando y fortaleciendo conceptos. Lo primero que ocurre es la maduración e hipertrofia de los condrocitos. Acá los ven a los condrocitos hipertróficos que mueren por apoptosis y el cartílago se calcifica. Luego vienen estas células que vemos acá, que en esta imagen se ven perfecto, acá esta imagen, esta célula multinucleada, que se la denomina condroclasto. Recuerden que clasto era romper. Entonces son las células que vienen y rompen el cartílago calcificado. Todas estas trabéculas horizontales son 100% reabsorbidas por estos condroclastos. La cuestión con esta célula, acá me quiero detener un poco, es que es controvertido el nombre, porque en realidad son células, son iguales a los osteoclastos y vienen junto a la vascularización y junto a estas células que vemos acá, que son los osteoblastos, y ya son parte de lo que es la invasión de tejido óseo. Pero como rompen cartílago, algunos autores las denominan como osteoclastos y otros como condroclastos, porque lo que están rompiendo es cartílago. Pero bueno, ustedes le pueden decir como quieran, condroclasto u osteoclasto, pero tienen que saber y tener claro que el rol que tienen es remodelar toda esta estructura de cartílago, eliminando todos los tabiques horizontales y algunos de los verticales, y dejando un molde con algunas partes de cartílago calcificado, que es lo que va a empezar a osificarse, que es esta imagen que tenemos acá arriba. Acá lo que vemos en celeste más clarito es cartílago calcificado, y lo que tenemos en azul más oscuro ya es hueso neoformado. Acá vemos las células formando huesos, este sería un osteoblasto, este ya sería un osteocito, porque ya como ven está rodeado por matriz, y esto que vemos acá sería el condroclasto, que está rompiendo, reabsorbiendo el cartílago, que va a ser después terminado de calcificar por los osteoblastos. Bueno, también repetimos que el hueso primitivo es reemplazado rápidamente por hueso laminar, también en los espacios que son reabsorbidos por los condroclastos, donde no se forma hueso, se forma esta estructura que ustedes ven acá alrededor de las espículas de neoformación ósea. Todas estas células que ven acá dispersas corresponden a la médula ósea, que es parte del órgano hueso, es decir, el hueso como órgano tiene la parte de su estructura ósea propiamente dicha y tiene la parte de la médula ósea, que es el conjunto de células que dan origen a todas las células de la sangre. Continuamos. Bueno, esto es interesante. Hay una división arbitraria de las capas o de las porciones, digamos, que tiene, de las partes que tiene el cartílago de la placa de crecimiento. Distintos libros hablan de 5 o 6 capas o zonas, mejor dicho. Esto es bien arbitrario y además hay contradicción entre los libros de dónde empieza una capa y termina otra. Los nombres de las capas son una zona de reserva, donde lo que encontramos son condrocitos normales, como si fuese cualquier cartílago. Una zona de proliferación, donde estos condrocitos empiezan a entrar en mitosis y se multiplican y se forman muchísimos osteocitos, que podría ser acá. Esta imagen que vemos acá podría ser un osteocito, perdón, un condrocito haciendo mitosis.
esta está acá, también podría ser. Lo interesante es que estos, hasta acá sería como un cartílago normal, porque un cartílago normal puede tener condrocitos en reposo y puede tener condrocitos en proliferación, haciendo crecer el cartílago. Pero posteriormente ya entramos en una etapa que es propia del cartílago que se va a osificar, que se llama maduración, donde los condrocitos comienzan a acumular en su citoplasma muchísima cantidad de glucógeno. Luego sigue otra etapa que estos condrocitos se hipertrofian. ¿Ven acá qué grande que está esta laguna? Y el núcleo también está hipertrófico. ¿Ven acá? Bueno, y paralelamente se empieza a calcificar a medida que se van hipertrofiando los condrocitos, se empieza a calcificar la matriz cartilaginosa. Algunos dicen que primero se calcifica la matriz y que esa falta de nutrientes por la calcificación de la matriz es lo que induce a la hipertrofia y posterior muerte o apoptosis de los condrocitos. La realidad es que los condrocitos terminan con estos núcleos así bien característicos, que se llaman núcleos picnóticos, y terminan desapareciendo antes de la llegada de esta estructura que ven acá, que son los condroclastos, la vascularización y los osteoblastos. Y lo interesante es que hasta su último momento de vida, los condrocitos siguen sintetizando un montón de proteínas, entre ellas factores de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento endotelial, que es lo que hace que los nuevos vasos sanguíneos puedan crecer e invadir esta estructura. Hay otra zona que algunos libros la nombran y otros no, que es la zona de resorción, que es justamente la línea donde aparecen estos condroclastos y van resorbiendo o reabsorbiendo, me gusta decir a mí, todos los tabiques de cartílago clasificado. Fíjense acá qué bien que se ve. Acá no hay ningún tabique horizontal. Y acá arriba ya empieza, acá hay uno, acá hay otro. Y fíjense que hay algunos tabiques verticales. Si nosotros contamos acá, tenemos, a ver, acá 1, 2, 3, 4, 5 tabiques verticales. Si vamos por abajo, tenemos algunos menos, ¿ven? Acá, por ejemplo, miren, acá tenemos uno, acá este está parcialmente absorbido, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Bueno, así es como se va pasando del cartílago hialino en reposo a el hueso en formación, que es la estructura que vemos acá abajo, y acá podemos notar que ya hay algunas células de la médula ósea. Avanzamos. Bueno, fíjense, esto es para volver a conceptualizar. Esta es una placa de rodilla de una nena de 9 años. Acá vemos a mayor aumento la parte del cartílago epifisario. Acá vemos un dibujo de la misma situación y acá lo que vemos es la misma imagen que estábamos viendo hace un ratito, en otro corte parecido, también con hematoxilina y eosina, y se pueden distinguir las capas. La zona de reposo, con todos los condrocitos como cualquier cartílago normal, la zona de proliferación, acá tenemos la zona de maduración, y acá ya estamos en la zona de hipertrofia y calcificación, y acá ya está siendo reemplazado, sería la zona de reabsorción, está siendo reemplazado por tejido óseo, que es esto que vemos acá. Lo que ustedes ven acá, central, fíjense esta imagen. La tenía que haber agrandado un poco, pero igual se ve bien. Fíjense, lo que está central es cartílago calcificado, y lo que está quedando en este momento a la izquierda del puntero láser, esta estructura de acá, que es mucho más eosinófila, es hueso. Acá también se ve. O sea, lo que se ve más pálido es cartílago calcificado, que queda por un tiempo, y lo que se ve más eosinófilo es tejido óseo. Acá tenemos la misma estructura más aumento, con la zona de calcificación e hipertrofia y la zona de resorción y formación de hueso, y acá tenemos una espícula ósea neoformada, acá tenemos un condroclasto que va resorbiendo la matriz cartilaginosa calcificada, y acá no se alcanza a ver también, pero acá podrían ver, acá, si siguen el puntero,
Pueden ver una zona que acá, sobre todo esta zona, tiene un color más parecido, un poquito más basófilo, corresponde al cartílago calcificado, y estas zonas de acá, mucho más. Acá se ve también el contraste, mucho más eosinófila, ya es el hueso neoformado. Fíjense acá qué bien que se ve. Acá está quedando un osteocito ya rodeado por matriz. Fíjense cómo todo alrededor del osteocito hay una estructura mucho más eosinófila que corresponde a la matriz ósea que ya se formó. Bueno, continuamos. La otra osificación es la osificación intramembranosa. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, aproximadamente a la octava semana de gestación o a partir de la octava semana de gestación, un conjunto de células mesenquimáticas migran y se acumulan, se empiezan a acumular en las zonas donde después se va a formar el hueso. Empieza un proceso de diferenciación, donde aparecen células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras se empiezan a dividir y a multiplicar y ya empiezan a expresar algunas de las proteínas propias del tejido óseo, como colágeno tipo 1, osteopontina, bueno, esto ya lo vimos. Obviamente se empiezan a diferenciar en osteoblastos y estos osteoblastos empiezan a secretar matriz. Bueno, obviamente algunos osteoblastos que empiezan a quedar rodeados, acá vemos en la imagen de abajo, con tricrómico, empiezan a quedar rodeados por matriz y se convierten en osteocitos que quedan unidos entre sí y unidos también a los osteoblastos, formando esta red que siempre forma el tejido óseo entre sus células. Lo interesante es que paralelamente en otros sectores periféricos, porque esto empieza generalmente en la zona central de lo que va a ser el hueso y empieza a irradiarse. Entonces, pasan dos cosas. En las trabéculas que se forman en primer lugar, sobre la misma espícula, se le llama espícula porque tiene estas formas de espinitas, ¿ven? ¿Ven cómo son como espinitas que van saliendo? Bueno, sobre cada una de las espículas se siguen dividiendo células osteoprogenitoras, se siguen formando osteoblastos y se sigue acumulando tejido óseo. Pero, si nos alejamos un poco, empiezan otros centros de osificación. Otras, ¿ven? Acá como se ve que empieza uno por acá, empieza otro por acá, empieza otro por acá. Es decir, por aposición, cada espícula se va ensanchando y va formando hueso, pero además van apareciendo otras. ¿Ven acá cómo aparecen otras? Bueno, todo este proceso va haciendo que el hueso vaya creciendo y se vaya formando y termina con el cierre de la fontanela anterior, que puede ser variable, pero puede ser entre los 9 y 18 meses de vida extrauterina. Durante todo ese tiempo se va formando este hueso intramembranoso. Mientras tanto, todas estas estructuras están constituidas por tejido conectivo, porque justamente el mesénquimo, tejido conectivo embrionario, va evolucionando a tejido conectivo y es lo que va dando la estructura a partir de la cual se va a ir formando el hueso, que es, como ustedes saben, un tipo especializado de tejido conectivo. Vamos a continuar. Bueno, otro tema muy importante es que el hueso compacto, maduro, sufre permanentemente un proceso que se llama remodelado. Primero vamos a repasar de dónde se forma el hueso compacto maduro. Se puede formar, como vimos hasta recién, a partir del hueso inmaduro. También puede sintetizarse directamente por aposición, que es lo que ocurre en las laminillas circunferenciales, tanto internas como externas, es decir, desde el endósteo, en el caso de las laminillas circunferenciales internas, y desde el periósteo. Se puede formar directamente hueso con la estructura madura de los conductos, similar, perdón, a los conductos de Haber. Y también puede ser por reemplazo de una osteona primaria por una osteona secundaria, es decir, cuando se reemplaza el hueso inmaduro por maduro, se forma una osteona relativamente irregular, inmadura, que se llama osteona primaria, y luego son reemplazadas por las osteonas secundarias que tienen la típica estructura. Pero además estas osteonas secundarias durante toda la vida adulta se siguen reemplazando. Recuerden que osteonas es sinónimo de sistema de Haber. Entonces el remodelado consiste en el reemplazo de las osteonas o sistemas de Haber y continúa toda la vida y se da de esta forma.
hay una invasión de estas células que ustedes ven acá multinucleadas, que acá sí, no hay duda que se llaman osteoclastos, que van formando un cono. Y ese cono se va llenando de afuera hacia adentro, como pueden ver acá, primero la laminilla más externa, después la más interna, después aparece otra más interna, después aparece otra más interna, y van estrechando el conducto, que es, como ustedes recuerdan, un conducto de Haber. Además pasa otro fenómeno muy importante, que es que las laminillas, a medida que van madurando, que van envejeciendo, se van mineralizando cada vez más. O sea que los sistemas de Haber jóvenes están menos mineralizados que los sistemas de Haber viejos. Este proceso se llama remodelación y es parte de la osteogénesis y dura durante toda la vida. También ocurre en el hueso trabecular, obviamente no por reemplazo de los sistemas de Haber, sino por reemplazo de tejido óseo, y este fenómeno, sobre todo en el hueso trabecular, es determinante de la salud del hueso y es donde se produce la osteoporosis si la reabsorción es mayor que la síntesis. Bueno, esto es todo. Espero que haber sido lo suficientemente claro. Quizás me extendí un poquito para remarcar más los conceptos más importantes, pero todo es en función de que puedan entender bien el tema. Así que les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.